Cuando yo, como economista, escucho los discursos de los líderes políticos en Berlín y Bruselas, me asombra el nivel de negación de la realidad. Nos dicen, con sonrisas forzadas, que Alemania se ha liberado de la dependencia del gas ruso. Lo celebran como una gran victoria moral y estratégica. Pero cuando miro los datos, cuando miro los balances de las empresas y las facturas de los hogares, no veo una liberación. Lo que veo es un suicidio económico en cámara lenta. Alemania, que durante décadas fue el motor indiscutible de Europa, la locomotora industrial que arrastraba a todo el continente, se está convirtiendo rápidamente en el hombre enfermo de Europa. Y este invierno no es solo una estación fría, es la prueba final de este fracaso catastrófico. Nos dicen que los depósitos de gas están llenos. Claro que lo están. Pero, ¿a qué precio? Han llenado esos depósitos comprando gas en el mercado spot a precios que destruyen la rentabilidad de cualquier industria. Es como celebrar que has llenado el tanque de tu coche, omitiendo mencionar que tuviste que vender el motor para pagar la gasolina. La realidad brutal que la prensa no quiere admitir es que la prosperidad alemana, tal como la conocíamos, se ha acabado. Se está aparando, literalmente. Y la causa no es un desastre natural ni una falla del mercado. Es una decisión política deliberada de subordinarse a los intereses de una potencia extranjera, Estados Unidos, a costa de su propia supervivencia nacional. Para entender la magnitud del pánico, no miren los termostatos de las casas, miren las chimeneas de las fábricas. El verdadero desastre no es que un ciudadano alemán tenga que ponerse un suéter extra. El desastre es la desindustrialización. Miren a los gigantes industriales de Alemania. BASF, la compañía química más grande del mundo, una empresa que ha sido el pilar de la industria alemana durante un siglo, ha anunciado recortes masivos y cierres de plantas en su propia casa, en Ludwigshafen. Han dicho abiertamente que producir en Alemania ya no es competitivo. Miren a la industria del acero, del aluminio, del vidrio, de los fertilizantes. Estas son industrias que consumen mucha energía. Son la base de la pirámide manufacturera. Si no puedes producir acero y químicos baratos, no puedes producir autos baratos, ni maquinaria barata. Volkswagen está hablando de cerrar fábricas en Alemania por primera vez en su historia. Continental, Bosch, ZF, la lista de despidos es interminable. ¿Por qué? Porque la energía es el insumo básico de la industria moderna. Si tu energía cuesta 3 o 4 veces más que la de tus competidores en China o Estados Unidos, estás muerto. No es una cuestión de innovación o eficiencia. Es matemática simple. Alemania está exportando sus empleos y su riqueza porque sus líderes decidieron cortar la arteria vital que mantenía vivo su corazón industrial. Estamos presenciando el desmantelamiento en tiempo real de la mayor potencia industrial de Europa. Ahora, como profesor de historia económica, debo decirles que nada de esto fue un accidente. El éxito alemán de los últimos 50 años no fue un milagro. Fue el resultado de una fórmula muy específica y calculada. Esa fórmula nació con la Ostpolitik, la política hacia el este, en la década de 1970. La ecuación era simple pero brillante. Ingeniería alemana de clase mundial más energía rusa barata y abundante igual a dominio industrial global. Esa era la ventaja competitiva de Alemania. Tomaban el gas barato de Siberia. Lo procesaban con su tecnología superior y vendían productos de alto valor al mundo, incluida China. Rusia necesitaba la tecnología y el efectivo, Alemania necesitaba la energía. Era una simbiosis perfecta que enriqueció a ambos y trajo estabilidad a Europa. Washington siempre odió esta relación. Desde Kennedy hasta Reagan, y hasta Trump y Biden, Estados Unidos siempre intentó romper este vínculo. Temían que una alianza económica entre Alemania, tecnología, y Rusia, recursos, creara un competidor euroasiático capaz de desafiar la hegemonía estadounidense. Y finalmente, en 2022, bajo el pretexto de la guerra en Ucrania, lograron lo que habían intentado durante décadas, obligaron a Alemania a romper la ecuación. Obligaron a Berlín a sancionar su propia fuente de vida. Al hacerlo, Alemania no dañó a Rusia, que simplemente vendió su petróleo y gas a India y China. Alemania se destruyó a sí misma. Rompieron la base misma de su modelo de negocio. Y aquí es donde debemos hablar del elefante en la habitación. El tema tabú en los medios occidentales. El sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en septiembre de 2022. Permítanme ser claro,
Este fue el mayor acto de terrorismo de infraestructura industrial en la historia. Destruyó la conexión física directa entre la energía rusa y la industria alemana. Inmediatamente después del ataque, los medios intentaron vendernos la idea absurda de que Rusia había volado su propio gasoducto. Un gasoducto que costó miles de millones de dólares construir, que era su mayor palanca de negociación y que podían simplemente cerrar girando una válvula si querían dejar de enviar gas. La idea de que Putin voló su propio activo es un insulto a la inteligencia. Yo pregunto, como siempre, ¿cui bono? ¿Quién se beneficia? Rusia perdió su mercado y su influencia. Alemania perdió su seguridad energética para siempre. ¿Quién ganó? Estados Unidos ganó. Eliminaron la tentación de Alemania de negociar la paz para reabrir el grifo. Al destruir el tubo, quemaron los puentes de Alemania. Aseguraron que Europa no tuviera otra opción que comprar energía aprobada por Washington. Fue un acto de guerra contra la soberanía alemana, perpetrado, muy probablemente, por sus supuestos aliados. Y el silencio cobarde del gobierno alemán, su negativa a investigar seriamente quién destruyó su infraestructura crítica, es la prueba definitiva de que Alemania ya no es una nación soberana, es un estado vasallo. Entonces, si ya no compran gas ruso barato por tubería, ¿qué compran? Y aquí llegamos al motivo real, al canibalismo económico, que define la relación transatlántica hoy. Estados Unidos presionó a Europa para que sancionara el gas ruso no solo por razones geopolíticas, sino por lucro puro y duro. Ahora, Europa tiene que importar gas natural licuado, GNL. ¿Y de dónde viene gran parte de ese GNL? De Estados Unidos. Pero hay una gran diferencia. El gas ruso llegaba por tubería a un precio fijo y bajo. El GNL estadounidense debe ser extraído mediante fracking, caro, licuado, caro, transportado en barcos a través del océano, caro, y regasificado en Europa. El resultado es que las empresas europeas están pagando 3 o 4 veces más por el gas que sus competidores estadounidenses. Estados Unidos está vendiendo su gas a sus aliados con una prima de beneficio masiva. Es una transferencia de riqueza gigantesca de los bolsillos de la clase trabajadora europea y de las industrias europeas hacia las corporaciones energéticas de Texas y Pensilvania. Washington no está salvando a Europa. Washington se está comiendo a Europa. Está canibalizando la base industrial de sus aliados para apuntalar su propia economía en decadencia. Y los líderes europeos, en su ceguera ideológica, están pagando la factura y dando las gracias mientras sus países se hunden en la irrelevancia económica. Permítanme llevarlos de vuelta al inicio de esta catástrofe, a principios de 2022. ¿Recuerdan lo que nos prometieron? ¿Recuerdan lo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller Olaf Scholz nos dijeron con tanta confianza? Nos dijeron que las sanciones del infierno destruirían la economía rusa en cuestión de semanas. Nos dijeron que el rublo se convertiría en escombros, que la maquinaria de guerra de Putin se detendría y que Rusia colapsaría, suplicando piedad. Esa fue la promesa. Esa fue la base sobre la que vendieron estas políticas suicidas a su propia población. Ahora, 2 años después, miremos los hechos fríos y duros. Miremos los datos del propio Fondo Monetario Internacional, FMI, una institución que difícilmente puede ser acusada de ser prorrusa. ¿Qué nos dicen los números? Nos dicen que la economía rusa no colapsó. De hecho, está creciendo. Se proyecta que crecerá más rápido que la economía de Estados Unidos, más rápido que la de Francia y, lo más humillante de todo, mucho más rápido que la de Alemania, que es la única gran economía mundial que está en recesión técnica. Las sanciones fracasaron espectacularmente en su objetivo declarado. Rusia simplemente redirigió su energía hacia el este, hacia China e India, vendiendo volúmenes récord y manteniendo sus ingresos estables. El mundo no occidental se negó a participar en el bloqueo. Pero las sanciones tuvieron un éxito rotundo y devastador en un objetivo no declarado: destruir la competitividad europea. Han actuado como un boomerang. Europa lanzó la piedra con la intención de romper la ventana de Rusia, pero la piedra rebotó y le rompió la cara a la propia Europa. Hemos desconectado a nuestros propios proveedores más baratos y eficientes, mientras nuestros competidores globales siguen comprando esa misma energía o energía alternativa más barata. El resultado es una inflación estructural,
una pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora y una recesión autoinfligida. La gran mentira de que las sanciones funcionan se ha estrellado contra el muro de la realidad económica, y es el pueblo alemán el que está pagando el precio. Y mientras la economía alemana sangra, ¿qué hacen sus supuestos amigos y aliados? Esto nos lleva a la fuga de capitales y al papel depredador de los Estados Unidos bajo la administración Biden. No es suficiente con que Washington obligue a Alemania a comprar su gas caro. Ahora, están viniendo por las joyas de la corona, las propias empresas alemanas. Miren la ley de reducción de la inflación, IRA, aprobada por Biden. Es un paquete masivo de subsidios de 370.000 millones de dólares diseñado para atraer inversiones en tecnología verde y manufactura a suelo estadounidense. Básicamente, Estados Unidos le está diciendo a la industria alemana: sabemos que su energía en casa es impagable, gracias a nuestras sanciones. Sabemos que su economía se está hundiendo. Así que, ¿por qué no se mudan aquí? Vengan a Estados Unidos. Les daremos subsidios masivos, impuestos bajos y lo más importante, energía barata. Y las empresas alemanas, que no tienen lealtad nacional sino lealtad a sus accionistas, están aceptando la oferta en masa. Volkswagen, BMW, BASF, Siemens, todas están anunciando nuevas inversiones gigantescas. No en Baviera o en el Ruhr, sino en Carolina del Sur, en Texas, en Oklahoma. Están empacando y se están yendo. Washington está desindustrializando activamente a su aliado. Están robando la base industrial de Alemania para reindustrializar América. Es una política de empobrecer al vecino, ejecutada no contra un enemigo, sino contra un amigo. Y el gobierno alemán está tan paralizado por su sumisión geopolítica que ni siquiera se atreve a presentar una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio. Están viendo cómo desmantelan su país ladrillo a ladrillo y no hacen nada. Para justificar este desastre ante una población cada vez más empobrecida y enojada, los líderes europeos han tenido que construir una narrativa moralista. Escuchen a la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock. Ella dijo famosamente en una conferencia que apoyaría a Ucrania, sin importar lo que piensen mis votantes alemanes. Escuchen al ministro de Economía, Robert Habeck, diciéndole a la gente que deben ducharse menos, bajar la calefacción y aceptar ser más pobres como un sacrificio necesario por la libertad. Yo, como analista político, les digo, esto es una estafa. Es una manipulación cínica. No les están pidiendo que se sacrifiquen por la democracia en Ucrania. Ucrania ni siquiera es una democracia funcional, ha prohibido partidos de oposición. Ha consolidado los medios de comunicación y ha cancelado elecciones. No, les están pidiendo que sacrifiquen su nivel de vida, sus empleos industriales y el futuro de sus hijos para proteger la hegemonía geopolítica de los Estados Unidos. Les están pidiendo que paguen la factura de una guerra proxy de la OTAN cuyo objetivo es debilitar a Rusia y cortar los lazos entre Europa y Asia. El sacrificio no es noble, es inútil. Empobrecer a un trabajador metalúrgico en Dortmund no ayuda a una abuela en Kiev. Solo ayuda a un accionista de gas en Houston y a un planificador militar en el Pentágono. Esta narrativa de sufrir por la virtud es el último refugio de una élite incompetente que ha traicionado los intereses fundamentales de su propia nación. Y, por supuesto, esta traición tiene consecuencias políticas. Los medios de comunicación mainstream, en su pereza intelectual, miran las encuestas en Alemania y ven el ascenso meteórico de la AfD, Alternativa para Alemania, en la derecha, o el nuevo partido de Sarah Wagenknecht, BSW, en la izquierda, y gritan, es racismo. Es el retorno del fascismo. Es la influencia de Putin. Se niegan a mirar la causa material. Como marxista, yo miro las condiciones materiales. Cuando destruyes el contrato social, cuando le dices a la clase trabajadora que sus industrias van a cerrar, que sus facturas de calefacción se triplicarán, que sus salarios reales caerán, y que todo esto es necesario para financiar una guerra extranjera sin fin, ¿qué esperan que suceda? La gente no vota por los extremos porque de repente se volvieron extremistas ideológicos. Votan por los extremos porque el centro ha fallado. Los partidos tradicionales, el SPD, los Verdes, la CDU, son vistos, correctamente, como los arquitectos de esta destrucción. Son vistos como los administradores del declive. El ascenso de la llamada populismo en Alemania no es un fenómeno inexplicable. Es la respuesta inmunológica de una sociedad que se niega a morir en silencio.
Es un grito de desesperación económica. Y mientras el establishment siga ignorando la causa económica, la desindustrialización y las sanciones, estos partidos seguirán creciendo hasta que el sistema político alemán se rompa por completo. Así que, ¿cuál es la conclusión de este triste espectáculo? ¿Hacia dónde va Europa? Me temo que el futuro es sombrío. Si Alemania no cambia de rumbo, y no veo ninguna señal de que tenga el coraje o la soberanía para hacerlo, estamos presenciando el fin de Europa como una potencia global independiente. Sin una base industrial fuerte, Europa no tiene voz. Sin energía barata, Europa no tiene futuro económico. Europa se está convirtiendo en lo que algunos cínicos llaman un museo al aire libre. Será un lugar hermoso, lleno de historia, catedrales y buena comida, donde los turistas ricos de Estados Unidos y de la nueva clase media de China vendrán a pasar sus vacaciones. Pero será un continente económicamente hueco. Sus mejores empresas serán propiedad de capital extranjero o se habrán mudado. Sus mejores mentes emigrarán. Su población envejecerá en un estado de bienestar cada vez más reducido e insostenible. Dejará de ser un jugador en la mesa geopolítica para convertirse en el menú. La decisión de Alemania de apagarse este invierno, de aceptar las sanciones y el sabotaje de Nord Stream, será recordada por los historiadores futuros como el momento exacto en que Europa cometió suicidio para complacer a un imperio que ya no se preocupaba por ella. El invierno está llegando, y me temo que para la industria alemana, será un invierno muy largo y muy oscuro.